Bueno, muy bien. Clase número 6, curso fusileras. Vamos a ver hoy la UCH de Megan 1, fase 2. ¿Sí? Así vamos avanzando. Luego veremos la del Megan 2, ¿sí? Que venía ya con arranque con tarjeta en algunos modelos. Y ahí empezaron a incorporar el módulo UPC. ¿Sí? Que es el UPC significa módulo o unidad de protección y conmutación. Protección por los fusibles y conmutación por los relays. Bien, eso viene después. Ahora vamos a ver esta fusilera en particular. Tengo información disponible. Les paso el link. Sí, igual creo que ya lo tenían, pero bueno, ahí les paso información puntual de los documentos que vamos a ir viendo aquí. Como podemos ver, esta fusilera, ¿sí? Tiene varias funciones. Veo varios relays. Un microprocesador. No tiene memoria serial, está todo dentro del micro. Y es un diseño dentro de todo, para lo que es hoy en día, es un diseño bastante sencillo. De este lado solamente resistencias y capacitores. Lo más común que tenía era justamente un problema que se inundaba y se daña el circuito. Verán que en algunos casos hasta la sulfatación, la oxidación, lo que hace es levantar el barniz y la pintura está verde, ya que abajo de la pintura están digamos, las pistas de cobre, ¿sí? Así que el gran problema de esto era agua, le entraba agua y normalmente por debajo de los conectores eléctricos estos tienen sulfato. Y como ven son dos conectores acá, que son de potencia, y dos conectores acá, que incluso se ve ahí parte del sulfato, que son más que nada para lo que son comunicación de escáner, comunicación con la ECU por el tema del INMO, señales de algunos sensores. Entonces, bueno, vamos a desarrollar en esta clase qué es lo que hace esta fusilera, qué funciones tiene, cómo se diagnostica y cuáles son las reparaciones comunes y reconocimiento de componentes. Para eso vamos a compartir el escritorio. Y una de las funciones principales que tiene esta UCH es el tema del inmovilizador. ¿Sí? Lo llaman en el caso de Renault, lo llaman antiarranque. Recuerden que si les molesta el video, pueden correrlo haciendo un clic en los dos cuadraditos que está debajo del mismo pantalla de video, así aparece sobre el chat. Y esto, o sea, tiene unos cuantos años ya, ¿no? O sea, el primer sistema fue la UCEVIC, que era con arranque infrarrojo, se lo dejamos de lado porque es muy viejo. Igual estaba averiguando que los valores de estas fusileras, que está interesante. Por ejemplo, fíjense la UCH esta de Megan. Miren lo que vale. Acá están los precios. 66.849 pesos. Sí, un poco más, vale más caro que el auto. Mientras que la del Megane 2 vale 11.000. Y la del Fluence vale 4.350. Hay algo mucho que no coincide, ¿no? Y la fusilera UCEVIC 35. Bueno, acá hay una nueva. Pero esos son los valores que hay en el mercado. Entonces,
Fíjate que justamente la fusilera más cara que hay es la UCH que vamos a ver hoy. Por lo tanto, vamos a trabajar con diagnóstico y reparación de esta fusilera. ¿Sí? Fíjense, no le estamos mintiendo. El valor de estas fusileras andan en los 66.000 pesos, un poco más, un poco menos. Y es la única que hay publicada encima. Bueno, de esta vamos a hablar. Bueno, de la parte de inmovilizador, esto trabaja con transponder. En tambor de arranque vamos a tener la antena, ¿sí? Acá ya no existe código de arranque de emergencia, sino un código de reparación atribuido de por vida al vehículo durante su fabricación, que es el famoso PIN code. No hay número inscrito en la cabeza de la llave, como pasaba con la UCEVIC, por el tema del telemando infrarrojo. Y para cualquier intervención en el sistema se podrá solicitar este número de código de reparación a la red de asistencia local. Recuerden que la información que estamos viendo, que se las acabo de compartir en el link recién, corresponde a lo que es servicio oficial, concesionario. O sea, en concesionario con los datos del auto pueden darte ese PIN code, sí que es de 8 dígitos en hexadecimal. O número, no, este me parece que era numérico, no era todavía en hexadecimal. Ahora después lo vamos a ver. Ahora sí, no somos servicio oficial, como es un código que no permite el arranque de emergencia, o sea, eso ya no está. No sé, normalmente puede ser que no se los brinden a los clientes, porque es un código de servicio, es un código propio de concesionario. Lo podemos levantar en el caso que tengamos que solamente se va a utilizar para programar llaves. ¿Sí? La única función que cumple en esta fusilera, el PIN code, es solamente para programar llaves. Ya que las EQs, en esa época era la Sirius 32, podía haber alguna Fenix 5 con esta fusilera. Teníamos el Megane DTI con una computadora de 68 pines. El 1.9 era, con una DC 15BM, creo que era el nombre. Todas esas EQs son autocodificables, así que el PIN code no es necesario. Si pones una computadora a 0 kilómetro o virginizada, al poner contacto, si anda la llave y la antena, se autocodifica. Pero las llaves no. Las llaves hay que hacer el procedimiento con el aparato que tengas. Tech Super Scan, Raster, SPC Max, Launch, T300, SBB, SK100. Prácticamente todas las consolas de programación de llaves permiten hacer este vehículo. Entonces, vamos a... El procedimiento es bastante sencillo y tenemos que entender, por ejemplo, si el auto no arranca y es un problema de inmovilizador, generalmente nosotros nos fijamos en el medio del tablero, hay una lucecita roja titilando, un LED, que titila lento cuando está sin contacto y cuando le das contacto, si está todo bien, queda prendida 2-3 segundos y luego se apaga. Pero eso es relativo, creo que en algún momento lo dije cuando vimos la UCH anterior del Clio. ¿Por qué relativo? Porque lo único que hace en este caso, el apagarse la luz del inmovilizador al poner contacto, es que reconoció la llave, pero no significaba que el sistema o que la ECU haya quedado desbloqueada. Igualmente, por ejemplo, ¿qué nos puede pasar? Que la ECU haya perdido la comunicación, la línea W con la UCH. Entonces, al poner contacto, las dos unidades de control se alimentan. La UCH lee la llave es correcta, lee la EQ y no la puede leer porque está el cable a corto masa, pongamos, sí, la línea W. Por lo tanto, la EQ esperando la señal de desbloqueo, sí, reconocimiento primero de emparejamiento, de sincronización, y luego, digamos, la señal de desbloqueo. Eso no le va a suceder y va a quedar bloqueada.
lo único que hizo la luz es indicar que la llave funcionaba. O sea, si yo pongo contacto y queda titilando rápido, puede ser un problema de llave, o sea, de reconocimiento de llave, que tenemos diferentes casos, como venimos viendo hasta ahora. O sea, puede ser el transponder de la llave que esté roto, que esté ausente, que la antena no funcione, que no le llegue más alimentación o los cables de comunicación hacia la UCH, o un problema interno de UCH. Estas fusibleras eran de desprogramarse, creo que lo he comentado, que uno de los problemas más normales, sobre todo en los Megan DTI, estos Megan y CENIC, ¿sí? Era que se rotaba el tipo de transponder, donde dentro de la cabeza de la llave tenemos un transponder y en estos modelos podían venir dos tipos, el 4D60 y el 4D64. El 4D64 es más cuadrado el transponder, ¿sí? No es así medio trapezoidal, medio triangular, como, como es el encapsulado normal. Y por ahí el propietario del vehículo lo paraba un día, le iba a dar arranque y ya no arrancaba. Y se había rotado en la memoria una configuración que se puede hacer con escáner, que era la del tipo de transponder, tipo 1 o tipo 2. Entonces, a veces puede pasar, cuando los autos tienen estas fusileras, que desde un día para otro deje de reconocer a la llave y lo único que haya pasado es que se haya rotado el tipo de transponder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, abrir la llave, ver el formato que tiene, qué tipo de encapsulado, y de acuerdo a eso, hacer el procedimiento que corresponda, que será rotar el tipo de transponder o alguna otra cosa, que ahí lo vamos a ver. Les voy a compartir aquí. Me van siguiendo, ¿verdad? A ver, ¿dónde estamos? Cada vez más informado. En el apunte de inmovilizadores puede ser que esté lo del tipo de transponder. Un segundito. Que está lento esto. Como siempre. Ahí estoy llegando. Está, o sea, llave de transponder UCH1, Megan Scenic. Megan 1, fase 2 sería. ¿Sí? Ahí están los dos tipos, el 4D64 que es más cuadradito y el 4D60 que es el que les digo que es más trapezoidal, más triangular y normal. Y el de vidrio es el TPX2, el que se podría llegar a clonar un transponder si tuviera una clonadora para el TPX2, pero el Cellboot dice que lo tiene, pero en realidad el TPX2, que es un transponder especial, no lo hace. Y tenemos por aquí la identificación, ¿no? Dice, habrá identificador de tipo de transponder. Esta es información aportada por el escáner DEC, que lo habrá sacado, por supuesto, de algún boletín de servicio de concesionaria. Dice, abre la llave y verifique la forma de transponder que corresponde a una de estas dos que figuran a continuación. Algunas veces la UCH cambia el transponder del tipo 1 a tipo 2 o viceversa. No se puede realizar el arranque de vehículo porque las llaves no son reconocidas. La solución a esto es cambiar otra vez el tipo de transponder, que eso se hace con el escáner, y no reprogramar las llaves de vuelta. O sea, cuando viene un auto con esta fusiblera, lo primero que se verifica, en el caso que esté titilando el LED rojo del tablero, es que no se haya rotado el tipo de transponder. A mí me pasó en varios Megane y Scenic gasoleros, diésel, pero no quita que pueda pasar también en los nafteros, que a mí no me pasó.
Entonces, primero verifique en flujo de datos si el tipo de transponder es correcto. En el caso que no lo sea, vaya a funciones especiales y después seleccione programación calculador con antiarranque tipo 1 o tipo 2, según sea el caso. O sea, en un parámetro, ¿sí?, de flujo de datos, me va a aparecer la configuración que está presente en la UCH, ¿sí? Si dice tipo 1 y abro la llave y el formato del transponder es como el de tipo 2, entonces simplemente voy a funciones especiales, programación calculador con antiarranque tipo 1 y ya el auto vuelve a arrancar. Ese sería el procedimiento, ¿sí? No tengo que tocar nada adentro, no tengo que levantar pin code, simplemente tener un escáner que me permite hacer esa configuración. Muy bien. Para programar llaves, como les dije, bueno, va a hacer falta el pin code. El pin code lo puedo sacar por OBD2, hay aparatos que lo sacan. Uno de los primeros aparatos que lo sacaban por OBD2 era esta interfaz, ¿sí?, tipo OBD2 a USB, donde se puede obtener directamente con el programa que viene con esa interfaz, donde yo elijo Renault en una lista de 8 dígitos y pongo leer pin. Cuando vaya a poner leer pin, me va a aparecer un pin code donde, en este sector donde dice pin, esperen que ponemos el puntero para que se vea. Ahí está. Y acá abajo puede ser que me figuren 2 o 3 pin más, ¿sí?, en la pantalla blanca de abajo, porque puede haber diferentes programaciones donde el pin code, que estos tipos de extractores de pin, que son interfaces, lo buscan en una dirección de memoria, pero en realidad en diferentes versiones de UCH, esa dirección donde debería estar el pin cambia. Por eso es que te da 2 o 3 opciones. Si yo no tengo esta interfaz, que era barata en su época, bueno, si barato era $50, hoy no sé si conviene porque lo único que hace es extraer el PIN, programar llaves, hacer telecodificado. El telecodificado me refiero a este tipo de configuraciones, de rotar-tipo de transponder. Se puede hacer con esta interfaz. Pero también podría, o sea, para rotar-tipo de transponder no podría, o sea, si supongamos que yo no tengo una herramienta que me permita, como un escáner, entrar a la parte de configuraciones y rotar tipo de transponder. Lo otro sería, bueno, necesito el pin code y programaría el transponder según la configuración de la fusilera. Sí, si decía tipo 2 y lleva tipo 1, voy, compro tipo 2 y le programo los transponders. ¿Sí? Lo ideal sería hacer la rotación y ya está. Hay creo que hay un software que se llama Renolink con una interfaz que emula bastante bien, si no la CanClip también, por supuesto, que copia el software del original. O sea, tengo alternativas en el caso de no tener un escáner que haga esta función de rotar tipo de transponder. Lo que sí que ningún escáner puede levantar pin code. El pin code podría levantarlo con la lectura del micro. Si esto no lo hago por OBD2 porque no tengo esta interfaz u otro aparato, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé si lo hace la X100 Pad, creo que sí. Ok, se va a caer. A ver si tiene batería, si lo dejamos cargando. Parece que no tiene batería. Ok. Esperen que vamos a conectar el cable.
lo encontramos. Segundito. A ver. Si llegamos para allá. Ese tipo de consola, la que hice en pad, principalmente es para programar llaves. Tiene otras funciones, como por ejemplo bajar kilometraje y ese tipo de cosas. A ver si me deja conectar. Ya sé que está cargando, solo que se prenda nomás. Vamos a probar. Por ejemplo, si pudiera con este tipo de herramientas que son más modernas, el hecho de hacer programaciones, llaves, aunque sea, si tiene posibilidad de rotar tipo de trasponde, bueno, eso tendría que ver entrando, ¿no? Bueno, a ver, rápidamente. Parte diagnóstico, inmovilizadores, Renault. Y acá tendrá que ir a Megane, Scenic. Y tengo del 2003 al 2006, que esto es anterior en realidad, no me va a dejar entrar, ¿ves? Me dice pulsar botón, bueno, no lo llegan a ver porque esta cámara, la verdad, hace, como es todo automático, termina quemando la imagen también. Me dice pulse botón run stop, ahí está, mira. Start stop, perdón. Por lo tanto, esta no es, porque esto no tenía botón run start stop. O sea, esto se está refiriendo que yo pueda hacer programación de llaves a través de esta otra fusilera que la vamos a ver después. Significa que no podemos levantar pin code en este vehículo. ¿Sí? Después dice del 2007 al 2009. Porque, bueno, tiene unos cuantos años ya. Pero como acá en la Argentina hubo mucha cantidad de CENIC y Megane 1 fase 2, vamos a tener que buscar alternativas. ¿Cómo hacemos para levantar pin code? Bueno, tengo dos formas. Una de usar un programador como el XPro o el UPA, donde yo puedo desoldar el micro, no hay script. Desoldarlo, o en algunos casos lo puedo hacer on board, ¿sí? La diferencia entre desoldarlo y ponerlo en un zócalo, si lo tenés para el UPA, y leerlo en board, que a veces en board no te permite la lectura. Tenés que hacer un puente en el cristal en algunos casos. No, perdón, no, si vas a leer el micro, el cristal tiene que estar, disculpa. O levantar la pata de alimentación del micro. Entonces acá, por ejemplo, nosotros ya, si necesito levantar pin code para hacer una programación de llave, necesito un programador como el UPA. No hay script para esto, pero sí uso el EFI del setbull. Veamos.
Esto es, dentro de todo, es bastante sencillo también. O sea, al principio todo parece medio difícil, pero a comparación de otras cosas termina siendo sencillo. Yo puedo usar el programa simplemente, o sea, por un lado uso el lupa para leer el micro, pero acá me va a permitir elegir Renault, buscar esa UCH, que está acá. Me dice que, por supuesto hay que leer el micro. Eso ya no lo hace el DEFI del ZBull ni el ZBull, sino que lo hacemos con el UPA. Y me dice que el micro va a ser un MC68HC 705B32 con alguna de estos tres máscaras, que es lo que figura en realidad escrito sobre el micro. G96A, G41B o D59J. El último es el más común. Y en este caso, este es, déjenme ver, ¿qué es lo que dice aquí? G96A. G96A es el primero, ¿sí? Fíjense. Vamos a darlo vuelta. Ahí está, 3G96A. Fíjense que no dice Motorola MC68S, sino que va a figurar la máscara, que en estos casos siempre fíjate que tenga el loguito de Motorola. Y el tercer grupo de números y letras se refiere a la máscara y con eso podemos identificar que es un MC68C 705B32, porque ese lo voy a tener que poner con el UPA, ¿no? O sea, bueno, yo con esto yo ya sé qué es lo que hay que tocar. Si tengo que clonar una fusiblera, puedo pasarla el micro directamente físicamente, contemplando siempre que tenga la misma arquitectura, el mismo diseño. Si yo veo que la otra o el cliente me trae una usada para clonar, o nueva, ¿sí? Porque nueva va a haber que hay que hacerle todo nuevo, de vuelta. O sea, ¿qué hay que hacer? Y hacerle aprender el PIN code del auto, programarle dos llaves y hacer algunas configuraciones que la vamos a ver. Y por ahí es más fácil pasarle la información. O leo el micro y guardo el archivo y se lo cargo a la otra fusiblera, o lo paso físicamente. Solamente micro. Ahora, si yo veo que las fusileras cuando le saco la tapa son diferentes, por ejemplo, una tiene este relay así y este está en T, está en perpendicular en vez de estar así paralelo, no lo clonen porque va a pasar cosas raras. El EFI se puede sacar de aquí. A ver. Ok. Va al mismo lugar. Ok. Vamos a ir a un drive. Ahí te paso el link, ¿sí? Un poquito lento nomás. No sé por qué tan lento. Bueno, Google Drive. Vamos a empezar a cerrar cosas. Iniciamos sesión.
Ya llegamos, ¿eh? Paciencia con internet. La semana pasada estuvo andando mal casi toda la semana. Y ahora se puso lenta. El EFI la verdad que ayuda mucho, o sea, por más que no te dediques a programar llaves, ayuda mucho a entender las fusileras, tiene bastante información, qué tipo de micro tiene. Entonces, incluso nosotros usamos esa información porque sé dónde están los datos del INMO. Si tiene una memoria, ese es un microprocesador, y acá te marca todo, te dice que el componente que tiene los datos del INMO es este y que es este micro. Entonces después vos vas a ir con el UPA, a ver si este abre sin scripts. Demasiadas cosas juntas para la compu, me parece. ¿Qué estamos haciendo? A ver. Material, cursos material. Este lo cerramos. ¿Por qué tan lento? Material de fusileras, creo que ya lo había puesto acá. Veamos si es correcto y si no hacemos una copia y lo pasamos ahí. Por lo que veo no es correcto. Así que lo que podemos hacer es agregarlo. Esa es la nueva, digamos, el nuevo lugar donde vamos a poner toda la info. Se lo había subido, che. Bueno, ya no está más. EFI. Está justo lo que está ahí, es lo que hicimos la vez pasada, que vimos la fusilera, la Body Computer de Fiat. Le dije la imagen que es correcta y... Bueno, EFI, ok. Vamos a mover. Esperemos que esté ok en serio. Moverá. Material, cursos. Fusileras. Bien. Mover. Ahí te paso el link de fusilera, ¿sí? Ahí yo voy a ir agregando permanentemente. Ahí se movió, perfecto, mis archivos. Ya les paso el link. Con paciencia. Material fusileras. Qué interesante. Ah, ya apareció. Ahí les voy a compartir.
Bueno, la intención estuvo. No podemos alcanzar al servidor. Se le fue. Bueno, después te lo paso para no perder tiempo ahora en clase, ¿sí? Es un problema de la PC, porque acá también está grabado el programa de lupa. Vaya a saber qué le pasó. Ahí vamos a ir con esto, ¿no? O sea, yo puedo desde acá abrir el archivo de la fusilera que yo haya leído con el lupa. Puedo calcular el pin code o programar el transponder. Programar el transponder hay que hacerlo con un TPX2, que es ese de vidrio, ¿sí? Que es clonable. O sea, lo que va a hacer ese proceso de programar transponder, ¿sí? Es sacar los datos del micro S de una llave y programárselos a ese transponder. Pero TPX2, por lo que yo intenté, el setbull chino no lo hace. Hay que hacerlo con otro aparato. Entonces, normalmente compras un IDE60, un 4D60, un 4D64, transponder también no bloqueado, ¿no? Virgen, y lo programas por V2. Bueno, eso con respecto a llaves. Pero sabemos que las fusileras tienen más funciones que llaves, ¿no? A ver si esto ya apareció. Está cargando los escritorios. ¿Cómo sería el tema de leer el micro este? Esto es otra cosa que nos mata, ¿no? La velocidad. A ver, mientras busca eso, yo voy a buscar un archivo real que hayamos leído en algún momento. Esos archivos se corrompen también. Y el auto, por supuesto, no arranca, queda por ahí la luz de INMO prendida fija, cosas raras de esas. Y si acá ponemos UCH, vean uno, este debe funcionar. Vamos a descargar. Megan 1, fase 2. Es 1F2, Megan 1, fase 2. Debe estar buscando a ver si hay virus. Como los .bin también se usan en archivos de sistema de Windows. A veces en algunos sistemas operativos puede ser que no te lo deje descargar. Bueno, en este caso no hubo problema. Vamos a ir a otra fusilera que yo tenía acá. Cuando quiera aparecer. Y vamos a ver los dos archivos. Si vos no tenés el setbull, no importa. Con el EFI alcanza y sobra. Porque en realidad lo que yo voy a necesitar es el UPA sí para poder leer el pin code, para poder leer el micro, y el setbull, el programa EFI del setbull. Este sigue jugando ahí con. Abrimos el archivo. Nos vamos a este archivo. Y si yo pongo calcular pin code, ven que me da un pin code 88, 34, 33, 75. Y si hago clic acá, aparece un segundo código. ¿Sí? Si no va uno, probás con el otro. Y programar transponder key. Necesito ese transponder, pero a veces el setboot chino he visto que esos transponder a veces no los hace. Y si no lo puedo hacer con el setboot, ya teniendo los pin codes, uno de los dos, debería
poder hacerlo con cualquier consola de programación por OBD2. Bien, ¿qué tenemos aquí? Salgamos de compartir. A ver si sigue cargando scripts. Para ver cómo hacemos la lectura del micro. Yo, si no lo mal lo recuerdo, había hecho una foto, por ahí no la subí acá, es muy probable, con el conexionado. Acá tengo un archivo virgen para eso, mira. Vamos a descargar. Esto es cuando tenés que empezar desde cero porque está, por ejemplo, está con problemas de que está corrupto el archivo. Le ponemos un archivo de esto y arrancamos desde cero. Si yo no sé el pin code, porque el pin code solamente lo puedes levantar de... el pin code se lo podés levantar desde la UCH. Y si está corrupto el archivo, sonaste. Pues ya no lo podemos levantar. Lo podemos intentar pedir en concesionaria, pero si concesionaria no te lo da, ese auto te va a quedar sin arrancar. ¿Se puede desinmovilizar la EQ? Sí, la de Megane DTI, la Bosch se puede desinmovilizar sin problemas, la Sirius 32 se puede, la Sirius 34 se puede, la Fenix 5 se puede, pero si el cliente quiere que quede todo como corresponde, con el inmovilizador funcionando, no sé si conviene poner un archivo virgen e intentar desde cero, porque aparte, si pones uno virgen, sí o sí, vas a necesitar... eh, vas a necesitar un escáner para hacer todas las codificaciones. ¿Sí? No solamente codificar las llaves y hacerle aprender un pin code. Y el pin code, si no es del auto, tampoco te va a arrancar. Si el pin code es del auto, o sea, suponete que el cliente sí lo tiene, y partimos de una fusilera 0 kilómetro, o virginizada, en este caso, que es ponerle ese archivo. Si yo le pongo ese archivo, puedo cargarle el pin code del auto y cuando le cargo el pin code del auto puedo reutilizar las llaves y no hace falta virginizar la EQ para volverla a emparejar porque es el pin code del auto. Ahora, si no es el pin code del auto, por lo tanto no sería lo ideal poner un archivo virgen, sino un archivo de otro auto, que ese archivo de ese otro auto lo paso por el CEDU, le saco el pin code y le probamos las llaves por OV2, dos transponder nuevos. Y la EQ la tengo que virginizar para que cuando ponga contacto y la central esta UCH reconozca las llaves como correctas, una vez que estén programadas, va a preguntar por la EQ no tiene código, le manda un código y ya se empareja. Pero sería la única manera de hacerla funcionar. Yo igualmente ahí les subí el archivo para esta fusilera. De lupa, nosotros vamos a tener que vamos a device, si vamos a inmovilizador, buscamos en Renault
Renault tengo para, mira, en estos scripts de lupa, para virginizar una MS3134, para virginizar una Valeo B42, para levantar pin code en UCH, que es la que vimos, no la clase anterior que vimos final, sino la anterior, y después ya no hay más nada de eso. Entonces yo no voy a operar a través de scripts. Podría ir, qué sé yo, aplicación Renault. Y tengo Clio 2, Duster, Logan, Sandero, es toda la misma UCH con dos memorias diferentes. No podemos trabajar desde ahí. Y no vamos a encontrar nada. Entonces vamos directamente al micro. Abajo de todo en la lista buscamos MC68S 705 B32. Esperen que me pasé. Bueno, acá hay una B16 en realidad. Y si no es 05, B32 también va. Le hacemos doble clic. Y lo que hay que poner es ver cómo lo leo si no tengo adaptador. Si yo no tengo un adaptador, voy a ir donde dice Help, Contenidos. Porque si tengo adaptador, lo de sueldo se lo pongo el adaptador, que sea para este micro, y lo conecto a lupa, pongo leer y ya está. Pero si yo no tengo adaptador, voy a tener que hacerlo en board con el cable universal del DB9. Cuando la compu quiera. Parece que va a ser más fácil. Dejar de compartir. Ah, no, ahí está, ahí está. Buscamos. MC705 B16 o B05 de 52 patas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, del DB9 ahí te dice los números de cable o el 1 por 1, ¿no? Realmente nosotros el DB9 lo hacemos con colores, con cables de colores, pero acá está marcado por número de terminal. Yo me acuerdo que el 5, si no me equivoco, era masa negro y el 9 positivo rojo, o viceversa, a ver. Sí, el 9 es positivo y el 5 es masa. Que acá parece que diría 6, pero en realidad es un 5. ¿Sí? Entonces tengo que hacer eso, tengo que conectar. Me dice, conecte el número 8, el determinado número 8 acá al 9 del micro, el 9 de lupa al 10 del micro, el 6 de lupa al 11 del micro. Y ven que el terminal 9 del DB9 tiene una línea punteada ahí, porque ese es el pin que va a haber que levantar. Entonces, si yo miro acá, lo pongo tal cual como está ahí. La alimentación es el tercero de acá. Y yo ahí veo que viene a una pequeña pista. Lo tengo de este lado, ¿sí? El tercero de ahí hay una pista que le podría pasar el cúter. El tema es que a veces vos ves que la pista sale para afuera. Entonces, bueno, lo corto en algún lugar la pista para no tener que levantar la pata, porque a veces corres el riesgo de que al querer levantar la pata se rompa la pata del micro y que después tengamos más problemas que soluciones. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es
cortar la pista. Yo veo que la pista viene por ahí, pasa por abajo de este transistor o diodo, no sé, y va a este punto. Entonces, yo puedo cortarla ahí, puedo hacer un corte acá, podría hacer un corte ahí. Pero a veces esa misma pata, habría que ver en una sin el micro puesto, también tiene positivo que va por debajo del micro otro trujón. Entonces, por más que cortes allá afuera, va a tener que seguir por ahí con un circuito por adentro. Entonces, lo que se hace es desoldar, levantar un poco la patita que no quede apoyando y el cable del DB9 de lupa soldárselo a la zapatita. ¿Sí? Y después el resto de las conexiones. Fíjate que son unas cuantas. Son 3, 6, 8, 3, 6, 7, 8, 9. Los 9 terminales hay que soldarle. Igual son 9, no tampoco para tanto. Pero cuando vaya a leer, por ejemplo, el micro de la UCH del Megan 2, ¿sí? Con arranque con tarjeta, el micro tiene mucho más patas. A ver si este está soldado en esta fusiblera. Tiene muchísimas más patas, pero solamente tiene 4 conexiones del DB9 para poder ser leído. Bueno, acá en realidad está el micro, pero está desoldado, ¿sí? Esta le fue agua a esta fusiblera. Pero acá se va a ver que va a poner 4 puntos nada más y con eso alcanza y sobra. Entonces, estas para clonar también se pueden clonar leyendo y escribiendo o pasando físicamente el micro siempre y cuando sean las placas iguales. Eso siempre en forma general para todas las fusileras. Entonces, el micro se puede leer con el UPA. Perfecto. Hay que hacer estas conexiones. Perfecto. Si tenés el adaptador, mejor. El UPA venía con un conjunto de adaptadores. Ojo, que por ejemplo, uno de los UPA puede venir con estos adaptadores que uno piensa por ahí que son para desoldar. Ya se los muestro. ¿Sí? Vos mirás esto y hay que desoldarlo, entonces lo sacás de acá, lo pones acá arriba y acá conectás un cable que viene con el lupa y ya está. Pues no. Primero, este es para MC68HC11, dice acá mismo. Este no sería. Este dice también 11A8. Este 705B16. Puede ser que sea igual al de 32. Habría que ver. Y si no ves 05, puede ser también. Este es 811F1. Este, por ejemplo, para el micro de la computadora de inyección de Corsa, Marelli 1G7. Y este dice 705H12, tampoco. Van apareciendo un montón de adaptadores. Este dice CR16, este dice 05B. Este probablemente vaya, ¿está? Pero este no es para desoldarlo, porque ven que no tiene cristal, no tiene nada. Es un zócalo pin a pin. Donde acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 terminales que son los que irían al DB9, ¿sí? A través de un cable específico para esto. Y recuerden que el micro tiene un cortecito en uno de los laterales, en diagonal, que lo tenés que hacer coincidir con este que está acá. A ver si la cámara se porta bien. Bueno, no se quiere portar bien. Bueno, uno de los laterales tiene un corte en diagonal, que el mismo zócalo lo tiene. Y ese hay que ponerlo, este es para hacerlo onboard así. Ahí está. Ahora, es
¿Es bueno? No, para nada, son horribles. Quedan haciendo falso contacto, es muy difícil que toquen todos los terminales. Hay componentes alrededor que no te lo dejan que llegue a tocarla todas las patas. Así que si tenés este juego, y es poco probable que nos sirva. El que realmente sirve es el que hay que desoldar y vos mirás y viene con cristal. Entonces lo pones acá, lo conectás en el UPA y listo, ya con eso puedes hacer la lectura. Esas son las formas. Así que todo esto, o sea, en realidad es muy difícil. Más si tenés que cortar la pata o levantarla, ya se complica. Pero esas son las formas para leerlo. Y si no, con el cablecito universal y soldar los 9 cablecitos como dice ahí. ¿Está? Te puedes hacer armar uno de estos con los colores que indica un mismo script de lupa y con una etiquetita y poniéndole los terminales. Este terminal 1, 2, 3, creo que el 1 era el marrón. Entonces le pones una etiquetita y le vas soldando los terminales a cada uno. Con eso haces la lectura. Vamos a intentar hacer la lectura. Bueno, muy bien. Yo bajé 2 archivos. Uno lo pude abrir. ¿Sí? Y me dio este pin code. Y tengo otro, que era una fusiblera que tenía yo acá que no andaba. Me da ese pin code. ¿Sí? Pero hagan lo siguiente siempre. Cuando quieran saber si un archivo está corrupto o no, en vez de elegir, o sea, primero anda a seleccionar el modelo, Renault, busca la fusiblera, Siemens, todo bien, para ver qué es lo que hay que leer, qué micro es, con qué transponder se hace, si tuvieras que hacer justamente lo de programación de llaves. Pero en vez de usarlo así, dejarlo así, qué sé yo, elegí cualquier otro DAF Track, ¿sí? Camiones DAF con sistema inmovilizador BDO, dice, pero que yo sea quien tira el archivo acá arriba. Si yo tiro el archivo ahí arriba y me lo muestra la foto de la fusiblera que es el archivo, listo, ya está. Fíjate que si yo acá tiro el de la Body Computer Marelli, en este caso no lo reconoció, no soportado, dice. ¿Está? Porque ese archivo es el que está corrupto, el que vimos la vez pasada, que no me deja programar nada. Acá hay otro archivo, ¿está? Este sí lo reconoce. Pero si yo, por ejemplo, este archivo que acabo de reconocer, lo quiero cargar como Renault UCH, o sea, primero elijo Renault, después busco la UCH, y después lo abro desde acá, algo que no tiene nada que ver, que es el de Fiat. En este caso me lo dejó, mirá. Bien, porque la vez pasada quise abrir el archivo y cuando quise abrir el archivo me lo abrió como Megan. No, ahora lo dije, está bien, se ve que se corrigió en esta versión que les compartí. Abrí uno de Fiat en Megan y me lo tomaba como Megan, entonces yo leía el pin code y me daba unos pin code que leía de sectores de memoria de la fusibilidad de la body computer que no tiene nada que ver. Así que bueno. Bueno, veamos entonces, terminamos con esta PC, dejamos de compartir y vamos a la documentación. Para terminar lo del INMO y después ir a acceder al resto de las cosas, de las otras funciones que tiene la fusiblera, vamos al apunte original
que estábamos viendo recién. Y bueno, el sistema se puede llevar hasta 4 llaves provistas de telemandos o no como máximo, ¿sí? El sistema puede estar asociado a un telemando de condenación de conexión de las puertas por radiofrecuencia. Solamente los vehículos que vienen con UCH. Este telemando por radiofrecuencia, si está equipado, no tiene ninguna acción sobre el antiarranque. O sea, en este caso, las cosas de telemando y transponder se programan aparte. Y si vos te quedas sin pila en la cabeza de la llave, vas a abrir manualmente la, la puerta con la llave en mano y pones la llave en contacto y sale el transponder. O sea, no importa que la pila no anda. Lo aclara generalmente en el manual porque el sistema anterior con un CEVIC, si se moría la pila, ya no le podías dar arranque y ahí tenías que poner el código de antiarranque, ¿sí? Utilizando el botón del cierre centralizado para ingresar el código. Bien, vayamos a lo nuestro. ¿Sí? La fusiblera tiene toda una carcasa plástica y hay un panel de fusibles que se puede separar, o sea, con 2, 3 tornillitos que tiene, 3, perdón, marcados con C, vos ya sacás la parte de la fusiblera en sí. Bien. Tiene todo un procedimiento. Nosotros vamos a hacer una cosa para hacer la programación, que es bastante sencillo. Pero a mí lo que me interesa ver ahora, este es este y este es el otro. Ah, no, tiene que estar en el anterior, sí. Acá está, ¿sí? Esto lo van a tener en el link que les acabo de pasar, ¿no? Bueno, ahí están los 4 conectores y en este caso, como este manual original de Renault solamente se refiere a la parte de inmovilizador, muestra el sistema común, sin telemando, que viene con esta cajita, que hay muy pocos de esos Megan, y ya después viene con la UCH, que es lo que a nosotros nos interesa. Y lo único que muestra esta conexión es solamente lo que tiene que ver con el inmovilizador, este apunte, ¿sí? Me dice que el terminal 1 de este conector es el que va a llevar alimentación permanente, ¿sí? Es un solo terminal. Después del conector PP1, ahí va a haber masa, alimentación después de contacto y masa, en los pines que dice ahí, 1, 3 y 4. Por supuesto que tiene más terminales, pero no los pusieron en esta diagramación, en este pin data, porque en realidad eh, no tiene que ver con el IMO el resto, que después sí lo vamos a ver. Bueno, el conector de 15 vías gris, información de diagnóstico para la línea K, al pin número 7 del OB2, es el 7 de ese conector a esta UH. Y después tenemos cuáles serían las 4 conexiones a la antena. Lo que sí que ahí no me dice en particular, no me está diciendo de la antena propiamente dicha, el terminal 2 del conector de 30 vías gris, a qué pin de la antena va. Que eso lo podríamos llegar a sacar si nos falta esa información. Supongo que el auto no arranca y yo no sé qué lleva cada cable de los 4 cables que lleva la antena. Bueno, esa información la podemos sacar, supongo que de la gente de SEA. A ver si me deja. Supongo que sí. Salimos de acá. Vamos a Renault. Y buscamos Megane.
con UCH esta. Y aquí nos vamos aquí a Inmobox, y en Inmobox me va a decir que la antena, cuyos terminales se encuentran de derecha a izquierda, perdón, si el 1 está a la derecha. Ahí tenés, el 1 sería transmisión de datos, el 2 sería, no sé a qué lo conectaron. O sea, con esto 1, 4, 2, 3 sería, ahí es por colores, no está tampoco identificado. No tenemos suerte hoy. Damos una hojita y lo simplificamos para saber cómo va conectada la antena a la UCH, a la unidad de control de habitáculo en estos Renault. Sería antena. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá ponemos UCH. ¿Y a dónde iría cada uno? Simplificando. Siempre cuando no tenemos información precisa. Bueno, ahí en el manual me muestra que el 1 es violeta, perdón, el 4 es violeta, el 1 es rosa, del Full Pro, y el 3 es blanco. Espera, que estoy haciendo lío. El 3 es blanco. Blanco. El 1 es rosa. Y el 2 es naranja. Entonces, cuando voy acá a buscar información sobre la UCH, el rosa va al conector PE3, al pin 22. El violeta es el 4, va al PE3, conector PE3, que eso lo marca en el plástico de la fusilera, al terminal 26. El naranja, que sería el segundo, va al mismo conector. No sé si. Ah, es PE3, está bien. PE3, terminal 2. Y el último, al mismo conector PE3, al terminal 3. Entonces ahí tenemos la conexión entre antena y UCH de la UCH de Megan 1 fase 2. Sin importar a dónde va conectada la UCH, aquí computadora de inyección. Para la antena es lo mismo. Para todo es lo mismo en realidad. Nada más que cambia es el pin en la EQ. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos la información completa. Los 4 de la antena, ¿dónde irían conectadas? Bueno, esto tiene, no solamente se conecta por línea K, la UCH al escáner, sino que necesita también la línea L. Y ahí tenemos las dos, dónde va cada uno, ¿sí? El conector de 15 vías tenés la K y en el conector de 30 vías, en el pin 29 tenés la L. Testigo rojo antiarranque e información codificada hacia el calculador, que sería la famosa línea W. ¿Sí? La línea W es la comunicación de IMO entre EQ de motor y central de inmovilizador, que en este caso es la UCH. Esto no es multiplexado, ¿tá? Es sencillo. Hasta acá, digamos que en estas gamas de vehículos eran 100 multiplexados. Ya a partir del Megan 2, en esas gamas, Megan 3, Fluence, Coleo, Capture, ya a partir de ahí ya es todo multiplexado. ¿Tá? Ya no existe más la línea W de comunicación entre las dos centrales, sino que eso ya va por protocolo CAM. Muy bien, perfecto. Es tan viejo el sistema que se usaba en aquella época
El escáner original era la XR25. La XR25 era como el cerebro mágico. Para el que no sabe lo que es un cerebro mágico, hace muchos años atrás existía un juego que vos tenías que poner plantillas sobre un panel que tenía LEDs o luces en ese momento, lamparitas, y vos tenías que, de una respuesta, tenías que hacer un puente entre un punto y otro. O sea, te hacía una pregunta y esa pregunta iba a una posibilidad de respuestas. Entonces vos marcabas cuál era y se prendía la lucecita indicándote cuál era. Bueno, esto era parecido. La XR25 es algo que ya es arcaico, porque no tenías un escáner como hoy en día tenés la Clip Can Clip, donde tenés en una pantalla de una PC, o como el raster en una pantalla de una interfaz, un display, donde te va a aparecer todo, sino que directamente tenías estas plantillas. Entonces vos tenías que ir al manual de usuario, ¿sí? Y tenías un selector rotativo, tenías que poner un S8, tenías un pequeño display donde ponías, creo que tenía solamente dos líneas, donde ponías lo que querías hacer a través de comandos, y usar un número de plantilla de acuerdo a lo que te querías conectar. Esta es la plantilla 64, la parte 1 de 2, el selector rotativo de la XR25 poner en S8, teclea el código D45 y te va a aparecer IN64 en el display. Si pasa todo eso, perfecto. Bueno, eh, todo lo que tenga que ver con códigos de falla, eso era todo manejado por esto, ¿no? Por esta plantilla que se ponía sobre la consola y se prendían las lucecitas, que ahora son los rectángulos negros. Lo que yo podía comandar era, digamos, condenación de abrientes es para abrir las puertas, para cerrar las puertas, hacer funcionar limpia parabrisas. Esto sería la prueba de actuadores que haría el escáner hoy en día. Velocidad lenta y rápida del limpia parabrisas, limpia luneta, el intermitente que sería la baliza, el buzzer que es la señal sonora de la misma de la misma UCH, que es el buzzer, olvido de luces prendidas, puerta abierta. Testigo antiarranque, descenso total, descenso cristal del conductor y subida cristal del conductor. Solamente del conductor, porque está UCH. Sí, yo estoy leyendo acá en esta lista, ¿sí? Esta parte. Porque es lo único que maneja. La UCH solamente maneja el levantavidrio del lado del conductor. No maneja los otros vidrios que se maneja con la instalación y un modulito aparte. Bien. Y bueno, encendido de la luz interior, lavafaros, limpia parabrisas térmico izquierdo, derecho, y luneta térmica. Bien. Ahora, acá me estaría dando un indicio de cuáles son las funciones. O sea, hace de cierre centralizado, maneja las velocidades del limpia parabrisa, maneja el limpia luneta, maneja la baliza y los giros. Si maneja baliza, maneja giros. La señal sonora, de olvido de luces, por ejemplo. La luz testigo de antiarranque, porque justamente esta es la unidad de control que hace de inmovilizador. Maneja solamente el levantavidrio del lado del conductor. Prende la luz interior. Haría funcionar lavafaros, que esto no, por lo menos los que yo vi no tenían. Y el parabrisas térmico se refiere al desempañador, ¿sí? Luneta térmica. Muy bien, perfecto. Una vez me pasó, estos autos tenían condenación automática de puertas con el movimiento de giro de la rueda. O sea, vos destrababas con el telemando, te sentabas en el asiento del conductor, le dabas arranque y apenas se lo pones en movimiento, las puertas se cerraban solas. Eso lo podías configurar, lo podés configurar hoy en día. O sea, puede hacer que las puertas se cierren solas o no, ¿sí? Que vos
con el botón del cierre centralizado hagas el proceso manualmente. Y me pasó una vez que estábamos revisando algo de un auto, no me acuerdo si era un sensor de ABS, entonces yo lo tenía puesto en contacto, ni siquiera en marcha. No, en marcha, perdón, lo tenía en marcha el auto. Y cerré la puerta y como la rueda empezó a girar sola despacito, se cerraron las puertas y quedó el auto cerrado. Y me quedó en marcha el auto. En la puerta del taller, ¿sí? Con el capó levantado, por suerte, porque tenía puesto el escáner. No, perdón, no tenía el capó levantado, pero no tenía puesto el escáner. Ahora me acuerdo. Y les explico una cosa. Si les pasa eso, se puede destrabar las puertas de la siguiente forma. Si tengo el capó abierto, lo puedo abrir y el auto se me cerró para no tener que llamar a un cerrajero, que no me odien los cerrajeros. Yo podía hacer lo siguiente. ¿Qué sería esto que les quiero mostrar acá? Vos tenés la UCH, que necesita masa, necesita alimentaciones. Se comunica a la línea K del OBD2, K y L. Al pin número 7, la línea K. Al número 15, la línea L. Esta es la K, esta es la L. Después tenés la ECU de motor. Que necesita, por supuesto, también su masa, sus alimentaciones. Tienen la famosa línea W. Y también va al pin número 7. Y creo que en la mayoría también van al pin número 15. Entonces me quedó cerrado el auto. Porque se puso en movimiento la rueda al levantarlo con el crique. Y la manera que tuve de pararlo, bueno, fue desconectar el sensor de RPM. Con eso lo paré y quedó en contacto. Entonces lo que hice fue, como el conector OBD2 está dentro del habitáculo y yo no tenía acceso, lo que hice fue ir a la ECU del motor, que está en el motor, y mi escáner, ¿sí? La ficha del escáner. Hicimos lo siguiente. El pin número 6. Pero el 6 no. El pin número 16. Si arranca con el 1 acá, este sería del 1 al 8, del 9 al 16. El 16 le di positivo, 4 y 5 son masa, 1, 2, 3, 4 y 5 son masa, le di masa, y después la línea K y L, este sería la línea L y este sería la K. Desconecté la EQ y a la ficha de la EQ, a los pines que llegaban, fijé en el esquema K y L, se los conecté respectivamente al terminal 7, la K, y el terminal 15, la L. Entré con el escáner a la UCH, fui a funciones especiales, perdón, a prueba de actuadores, y puse descondenar puertas. Y se abrieron. Podría haber bajado el vídeo, también podría haber bajado el vídeo. ¿Está? No lo explico en específico para si les pasa eso que me pasó a mí, que fue muy tonto. Dejé todos los vídeos levantados. Generalmente no hago eso, pero en ese momento, hace muchos años atrás me pasó. Sino para entender un poquito cómo funciona esto.
Ahí está. Si me mandan una UCH esta a probar, en banco me alcanza con... Me dice, mira, no me maneja el levantavidrio del lado del conductor, porque es el único que maneja. Bueno, le doy más alimentación, línea K, línea L, alimento el escáner y yo ya puedo hacer en prueba de actores levantar y bajar el vidrio. También puedo fijarme en el manual, que todavía no lo hemos visto, a qué pin va la conexión del levantavidrio de la tecla y ver si dándole la señal de la tecla a la UCH, porque es una señal electrónica, una señal de voltaje en realidad, eh, logro bajar y subir el vidrio. O sea, lo puedo hacer desde la tecla o lo puedo hacer desde las funciones de prueba de actuadores del escáner. Bueno, y en el caso de tener que probar en el banco esta UCH con respecto a todas las funciones, no hay problema. Con respecto al telemando tampoco. Yo al tocar el telemando voy a escuchar un tac-tac de un relay de acá adentro, ¿sí? Con solo darle masa y alimentación. El tema es que en flujo de datos, si yo conecto el escáner, debería encontrar si el telemando es recibido, ¿sí? De radiofrecuencia. Acá no hay un sensor de radiofrecuencia del telemando externo, como pasaba con el sistema anterior USB, sino que está acá adentro. O sea, justamente el receptor de radiofrecuencia está acá abajo. Está, que cuando se llena de agua, esta tapita hay que desoldarla. Tiene una plaquetita soldada con 4 o 5 cables y hay que desulfatarla toda de acá adentro, ¿sí? Y si yo quisiera probar la parte de inmovilizador, para saber si, o sea, el auto no arranca aquí, ¿cuál es el problema? La llave, la antena, se desemparejó la EQ, no hay comunicación con la EQ, no hay comunicación con la UCH. Bueno, en realidad lo que se conecta es esto así como está y se agregan los 4 cables de la antena y ya está, ¿sí? Y le pido la llave porque necesito la señal de transponder. Y eso lo teníamos en el esquema que vimos recién, anterior. Esto es de la antena y después en el manual ese está la información de la UCH con respecto a los otros pines. Bien, fuera, y ya estamos terminando, fuera de lo que sería el inmovilizador, que es el resto de las funciones, nosotros tenemos el mismo tipo de procedimiento. O sea, escáner, darle más alimentación a la UCH si en el auto no funciona, y conectar un escáner y hacer pruebas específicamente. ¿Qué tipo de prueba? Bueno, veamos. Por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, usamos el mismo documento. La lista, bueno, las pruebas son las listas que vimos, pero ¿qué parámetros vamos a ver? Bueno, en realidad si voy a mi Google Drive y busco la UCH, también se los voy a compartir. En realidad vamos a ir a Fusileras Renault. Lo tienen ya, pero se los vuelvo a compartir por las dudas. Pongo compartir, copiar link y compartírselos a ustedes. Me voy a ver ese documento que lo acabo de perder, acá está. Vamos a compartir el otro. Bueno, igual este lo tienen. UCH Megan 1. Y yo tomé una captura de flujo de datos del deck. Después la clase que viene la vamos a desarrollar completo. Pero yo acá veo todos los parámetros que tiene el deck y qué significa cada uno de esas configuraciones. Por ejemplo, eh, quiero saber si este auto está inmovilizado.
Bueno, a ver qué parámetros me voy a fijar. Llave presente, estado antiarranque activo. Ya me está diciendo que está inmovilizado. ¿Está? No me deja seleccionarlo. A ver ahí. Ahí me dejó. ¿Sí? Por lo tanto está inmovilizado. Que en el banco va a estar inmovilizado a menos que conecte la antena, le ponga el transponder y en lo posible es conectar la eco. Y estos son los parámetros: velocidad del vehículo, alimentación del calculador, si hay después de contacto, la tensión de batería, que es la alimentación permanente, si está activo el sistema antiarranque. Te puedo decir que está activo y que la llave no está presente. Que ahí es donde yo puedo discriminar si el problema es que no se reconoce el transponder o el código del transponder no corresponde, se desprogramó el emparejamiento con la llave, ¿sí? O no es la llave, no es el transponder que es el original que está programado. Si yo pongo, fíjate, estos parámetros, ¿no? Llave presente, código de llave registrado, código de llave validado. Cantidad de llaves aprendidas, cantidad de telemandos y tipo unidad, que es transponder, tipo de transponder. Y llave de radiofrecuencia válida. Todos estos parámetros del escáner, ¿sí? Son los que me permiten hacer un diagnóstico rápido de la parte inmovilizador y telemando. Llave presente en realidad se refiere a que está puesto el contacto, ¿sí? Código de llave registrado es si está programado. Validado no, dice, por lo tanto está inmovilizado. Cantidad de llaves aprendidas, 0. Entonces hay algo raro acá. No puede haber un código de llave registrado si la cantidad de llaves aprendidas es 0. Generalmente cuando se encuentra algo que no es lógico, algo ilógico, pudo haberse corrompido el archivo de la UCH, que es lo que había pasado en esa época en este, ¿sí? Y ahí, por más que quieras hacerle aprender llaves, muchas veces no te lo va a permitir. Depende de la parte del sector que se haya corrompido en el archivo. Ahí donde vos tendrías que cargarle el archivo de otra UCH. Que por ahí la clase que viene podemos hacer una prueba. Pero fíjate que ya cuando pongo el escáner me da cosa incorrecta. Código de llave registrado sí, código de llave validado no, cantidad de llaves aprendidas 0. Y después cantidades de llaves con telemando me da 3, que lo normal era una llave normal y una llave sin telemando, con telemando, perdón, o en la alta gama los dos con telemando. Pero nunca había 3, salvo que haya agregado una tercera, y este no era un auto de mucho kilometraje. Ah, sí, porque fue en el año 2013 que se hizo pensé que era otra planilla. No, no puede ser año 2013, sí, acá está el año, 2012. 26 de enero del 2012 se hizo el diagnóstico en un auto que era mucho más viejo. Porque tenía otra planilla que había pasado lo mismo, ¿sí? Se borraron todas las llaves de memoria, aparecieron 3 telemandos, cuando en realidad tenía uno solo el auto. El original nadie había tocado nunca nada. Entonces yo sé que está corrupto porque todos los parámetros que tenían que ver con la programación de llaves ya estaban mal. Y después, bueno, tipo de unidad, que es lo que le dije con respecto al tipo de transponder. Me dice uno, tengo que abrir la llave y ver si corresponde a ese, de acuerdo a la información que había pasado antes, que era el documento. Y ahora sí los voy a dejar ir. Ya estamos terminando. Que era el documento que estábamos mirando con respecto al tipo de transponder. Si me dice uno, vuelvo a recalcarlo porque era algo muy común en esto. Tenía que ser así el transponder, más cuadrado. Eso es tipo uno. Y tipo 2 cuando es el del formato normal. 4D64 el primero, 4D60 el segundo. Lo más normal era eso, entonces vos ibas a funciones especiales, rotabas tipo de transponder, ¿sí? O tipo unidad, dice ahí, unidad de transponder. Y listo, ahí se terminaba. Bien,
Bueno, señores, nos vemos entonces si hay preguntas. Si no, nos vemos la próxima. Sí, Julio. Puede ser, sí. Sí, Diego trabaja conmigo, es el que está en la parte administrativa. Bien, 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 sí. Es el único autorizado. Así que no hay problema. Sí, puedes hablar con él de eso, no hay problema. Muy bien, señores. Les agradezco entonces la participación. Cada vez menos participación tienen. Me gustaría que participen más, les habilito los micrófonos para que hablen. Pero no hablan, tienen el chat para hacer preguntas, no me hacen preguntas. Bueno, señores, los dejo entonces. Un abrazo y buena semana.